Seguimos en los cuartos de final del Meltwater Champions de Magnus Carlsen Invitational y tenemos que en el primer match, jugado ayer, Magnus Carlsen ganó y hoy en el segundo Levon Aronian se la juega para no quedar eliminado. En el match de hoy, Magnus ganó la primera partida y la segunda fue tablas, así es que Levon no tiene más margen. Prepárate para ver una partida increíble, pero antes de ello recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más comencemos. Abre la partida Levon Aronian con E4, responde Magnus Carlsen E5, sigue esto con caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura española, también conocida como Ruy López. Caballo F6, las negras plantea la defensa berlinesa, sigue esto con enroque y con esto Levon acepta entrar en la línea donde rápidamente desaparecen las damas en el tablero. Otra opción a considerar es la jugada de 3, que sería la anti-berlinesa, evitando justamente un rápido cambio de damas. Pero en la partida he dicho que se ha jugado enroque, caballo por E4 y ahora todo lo que ya sabemos. D4, caballo D6, alfil por C6, D por C6, D por E5, caballo F5, dama por D8 jaque, rey por D8. Y tenemos una posición donde el rey negro ha perdido su derecho a enrocar, pero en realidad esto no importa mucho debido a que al no haber damas en el tablero, la mala ubicación del monarca del segundo jugador es muy difícil de explotar. Bueno, continúa esto con torre D1 jaque, rey E8, caballo C3, caballo E7. La idea de esta jugada es liberar la diagonal para su alfil del flanco de dama. Sigue esto con caballo D4, evitando la clavada con alfil G4. Alfil G4 igualmente juega esto Carlsen. Sigue la partida con F3, alfil D7. Las negras, lógicamente, a cambio de no tener la posibilidad de enrocar, se mantienen con la pareja de alfiles, los cuales en una posición abierta pueden causar verdaderos estragos. Sigue esto con A4, caballo F5, caballo D2, alfil C5 jaque, rey F1, H5. Esta jugada evita un G4 de las blancas, pero también abre la columna H para que su torre del flanco de rey pueda desarrollarse vía H6 o H5. Este es un procedimiento común para las negras a la hora de desarrollar las torres en la berlinesa. En cuanto a caballo E3 jaque, con idea de eliminar al alfil blanco, en realidad ayudaría un poco esto a las blancas, las cuales tras alfil por E3, torre D3, alfil C5 y torre a D1, lograrían completar su desarrollo activando a todas sus piezas. Pero en la partida se ha jugado H5, sigue el juego con caballo E4, alfil E7, rey F2, C5, controlando la casilla de 4 y despejando la casilla de C6 para ubicar a su alfil allí. Por cierto, si hasta ahora te está gustando el video, no olvides apoyarlo con un like. Además, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones y no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Continúa el juego con alfil G5, B6, caballo F4 buscando la casilla de D5. Las negras juegan alfil C6, caballo D5 se amenaza al alfil D7, pero sobre todo al peón en C7, así es que alfil por D5 quebrándole las patas al caballo. Sigue esto con torre por D5, caballo D4, C3, caballo E6, alfil E3, torre D8, torre a D1, torre por D5, torre por D5, H4, buscando fijar a los peones blancos del flanco de rey, pero también habilitando la casilla de H5 para su torre, que tal como anticipé, es una de las maneras de desarrollar la torre de la berlinesa cuando se juega esta con negras. F4 con idea de F5, así es que torre H5 juega Magnus, C4 Levon, caballo D8, rey F3, caballo C6, B3, caballo A5, torre D3, caballo C6, torre D5, caballo B4, torre D2, caballo C6, rey G4 tocando a la torre H6, torre D5, torre G6 jaque. Por supuesto hay que evitar la caída del peón de G2, así es que rey F3 juega el armenio, el noruego torre E6, alfil F2, caballo D4, error del campeón del mundo. Ahora bien, si nos fijamos, tiene muy poco tiempo en su reloj y eso puede haberlo llevado a ser impreciso. Con esta jugada, lo que pretende el noruego es atrapar a la torre blanca con un C6. Sin embargo, Aronian encuentra una salida a esto a partir de haber valorado y calculado mejor en esta posición, como ya verás. Acá, mejor hubiera sido jugar G5,
intentando dinamitar la estructura de peones blancos del flanco de rey. Pero en la partida se ha jugado caballo D4, jaque. Sigue esto con alfil por D4, quebrándole las patas al caballo invasor, C6. Y acá está el tema, la torre queda atrapada. Sin embargo, acá lo que en el apuro de tiempo Magnus no vio fue alfil por C5 y las blancas jugarán con calidad de menos, pero el alfil se vende lo más caro posible antes de morir. Sigue esto con C por D5, C por D5 atacando a la torre negra, torre H6, alfil D4 y acá lo tenemos. Calidad de menos para las blancas, pero una masa de peones centrales considerable. Además, la torre negra parece muy fuera de juego. La ventaja blanca es ya muy notoria. Sigue esto con torre H5, rey G4, G6, rey F3, rey D7, caballo D2, alfil B4, caballo C4. Aquí, caballo E4 para caballo G5 parecía mucho más preciso, amarrando al rey negro a permanecer pasivo en la defensa de su peón de F7. Sin embargo, en la partida se ha jugado caballo C4. Sigue esto con rey E7, rey E4, torre H8, alfil F2, no permitiendo a las negras centralizar su torre, pues si la torre se quita de la columna H, entonces caería el peón H de las negras. Así es que Carlsen juega H3, buena jugada, y ahora G4. Lógicamente conviene mantener cerrada la columna H a fin de que la torre no se active por esa vía. Alfil C5, un nuevo error de Magnus, quien con esto facilita las cosas a las blancas a partir de cambiar alfiles y luego hacer mover la masa central de peones. Más apropiado hubiera sido jugar cualquier cosa, digamos alguna jugada de espera, como por ejemplo un torre G8, por decir algo. Pero bueno, en la partida se ha jugado alfil C5 y alfil G3. Ahora es Levon quien no ve la forma concreta de ganar, aunque claro, ha comenzado a sufrir también con los apuros de tiempo. Solo para efectos educativos, decir que acá se ganaba con alfil por C5 jaque, simplificando, B por C5, D6 jaque, rey E6, F5 jaque, G por F5 jaque, G por F5, rey D7 y ahora la brillante E6 jaque, F por E6, caballo E5 jaque. Y si el rey negro captura en D6, entonces caballo F7 jaque con doblete a rey y torre. Y si el rey no captura, entonces simplemente F por E6 con dos peones pasados y conectados ya en la sexta fila. Sería sin dudas triunfo para las blancas. Entonces alfil por C5 había que jugar, pero Aronian juega alfil G3. Igualmente mantiene la ventaja. Continúa la partida con B5, caballo A5. En caso de A por B5, entonces torre B8 y la torre se activaría. Y por supuesto, esto no lo quiere el conductor de blancas y por ello juega entonces caballo A5. Sigue la partida con B por A4, B por A4, F5 jaque, G por F5, G por F5 jaque, rey por F5, torre G8, amenazando torre por G3, seguido del avance de su peón H. Así es que alfil H4 jaque responde León, rey D7 Magnus, E6 jaque, rey C7, alfil G5 cerrando por supuesto la columna G. Sigue esto con alfil G1, rey G4. Aquí la jugada caballo C4 seguido de D6 jaque ganaba. Y si alfil C5 para impedir esta idea, entonces rey E5 preparando el demoledor D6 jaque y esto daría el triunfo a las blancas. La jugada de Levon Aronian, rey G4, digamos que es muy humana, pues va a caer su peón de H2, dice él, pero entonces él capturaría el de H3. Sin embargo, lo que mostré recién, caballo C4 para jugar de 6 jaque era mucho más rápido, una jugada de ataque en lugar de defensa. Sigue esto con rey D6 y ahora caballo C6, un error garrafal del armenio. Con esto permite al noruego salvar la partida. Acá se mantenía amplia ventaja con la jugada rey por H3 y tras rey por D5 entonces E7 y el peón en séptima generaría pasividad en las negras, quienes tendrían que estar siempre previniendo la coronación de aquel peón blanco. Pero en la partida se ha jugado caballo C6, sigue esto con alfil por H2, rey por H3, torre H8 jaque, rey G4, rey por D5, se va cayendo el centro móvil de las blancas. Caballo D4, buena jugada, independiente que el termómetro marque que no lo es. Se ha vuelto completamente loco. Ahora bien, lógicamente no,
la jugada rey por D4 por alfil F6 jaque, y las negras tendrían que abandonar, ¿verdad? Caería su torre. Es por ello que alfil por F4 lo jugado en la partida, rey por F4, rey por D4, alfil F6 jaque, pinchando a rey y torre. ¿Se ha dejado esto Carlsen? No, la verdad es que lo ha calculado todo y simplemente hará desaparecer al peón E de las blancas y con ello forzará las tablas. Sigue esto con rey D5, alfil por H8, rey por E6. Y ahora la estrategia es llevar al rey negro hasta la casilla de A8 y serán tablas, pues el alfil jamás podrá expulsarlo de una casilla clara debido a que este corre por casillas oscuras. Sigue la partida con rey E4. Repito, no le hagas caso al termómetro acá, que está fallando como loco. Sigue esto con rey D6, A5, rey C6, alfil C3, A6, rey D4, rey B7, rey C5, rey A8, rey B6, rey B8, rey por A6, rey A8 y bueno, sabiendo que esto no lo podrá ganar, Levon juega alfil E5 ahogando al rey negro, por lo que la partida acaba en tablas. Levon Aronian tuvo la delantera en esta partida y los apuros de tiempo le impidieron ser más preciso. Magnus así se salva y logra cerrar el segundo match acá, en la tercera partida, y por ende clasifica a semifinales. Aronian eliminado, aunque alcanzó a decirle casi te gano, al igual que en la película Rápido y Furioso, o como le dicen en España, a todo gas. ¿Qué te ha parecido el juego? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Y bueno amigos, aquí en el sitio de Chef24, clasificado Magnus Carlsen a semifinal, también clasificado a semifinales Nepomniachtchi, que ha eliminado a Nakamura, también clasificado a semifinales Wesley So, y también Anish Giri al derrotar a Maxime Vachier-Lagrave. Espero hayas disfrutado de la partida. Si ese es el caso, apoya este video con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho e invita a otros también a hacerlo. Sígueme en todas mis redes sociales además. Como siempre, me despido reconociendo los mejores comentarios del video anterior. Y finalmente te dejo aquí en pantalla, te comparto dos videos muy buenos para que sigas disfrutando del ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Chao, chao.